Bienvenidos a la Escuela Bíblica con el Padre David Kapkin y Pili Pérez. Padre, bienvenido a la Escuela Bíblica. Muchas gracias, Pili. Un saludo para ti y para todos los oyentes. Bienvenido usted que está con nosotros a esta hora de escudriñar las Escrituras, que tenga su Biblia en la mano y que tenga sobre todo el corazón dispuesto para oír la palabra del Señor. En el día de ayer estuvimos hablando después de la posición de Pablo frente al incestuoso de Corinto, de una exhortación ya más general que da él en cuanto al comportamiento cristiano, particularmente, aunque no exclusivamente en el campo de la pureza, en el campo de las costumbres sexuales. Dice San Pablo que nosotros ya somos ácimos, es decir, panes sin levadura, y que esa novedad nuestra, ese nuevo ser que hemos recibido de ácimos, se debe a la muerte de Jesús por nosotros como Cordero Pascual. Por tanto, entonces, debemos celebrar la vida, celebrar la existencia, no, como dice él, en una levadura vieja, sino en no en una levadura vieja, la levadura de la maldad y de la malicia, sino en ácimos, dice él, de sinceridad y de verdad. Esto significa, por tanto, que la realidad de la existencia cristiana como don de Dios, lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz y también en la resurrección, esa realidad que por el Espíritu hemos recibido, se convierte en tarea permanente. La tarea se realiza en la vida del cristiano es la tarea. Esa vida hay que vivirla, como dice él, en ácimos de sinceridad y de verdad, es decir, demostrando en el comportamiento, en la conducta, en las actitudes, en todo, demostrando lo que realmente somos. O dicho de otra forma, uno debe alcanzar obrando lo que es. El ser se manifiesta en el obrar. En esa forma, San Pablo, tiene una estructura de pensamiento semejante a la de la filosofía existencial. Por eso la teología paulina, así como también la joánica, se prestan para reflexiones de tipo existencial, y eso ha sido muy cultivado durante todo este siglo. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que, según la filosofía o la fenomenología existencial, el hombre es, una realidad que no está lista, sino que debe alcanzarse a sí mismo. El ser del hombre es al mismo tiempo un deber ser o un tener que ser. Y entonces solamente la vida, las opciones, los comportamientos, los mismos hábitos que uno va forjando, le dan o le hacen a uno darle consistencia a lo que es. Lo mismo dice San Pablo. Somos una masa nueva sin levadura. Por tanto, debemos celebrar la vida como ácimos, es decir, como panes sin levadura, no con levadura antigua, vieja, de maldad y de malicia, sino con ácimos, dice él, de sinceridad y de verdad. Debemos manifestar en la vida lo que somos. Después de ese resumen de lo que veíamos ayer, vamos a pasar a una nueva pequeña sección, la última precisamente del capítulo 5, donde Pablo, que nunca ha perdido de vista el problema, de las desviaciones o de los abusos sexuales. Él nunca ha perdido de vista esto durante todo el capítulo, que comenzó, como ustedes recuerdan, con el caso del incestuoso. Pablo ya entonces vuelve a tomar ese tema, vuelve a subrayar otra vez ese tema sexual del versículo 9 al 13, pero luego en una lista que hace, diría yo, de vicios o de comportamientos morales incorrectos, él también añade otro tipo de comportamientos ya no sexuales. Escuchemos 1 Corintios 5, del 9 al 13. Al escribiros en mi carta que no os relacionaras con los impuros, no me refería a los impuros de este mundo en general, o a los avaros, a ladrones o idólatras. De ser así, tendríais que salir del mundo. No, os escribí que no os relacionarais con quien, llamándose hermano, es impuro,
avaro, idólatra, ultrajador, borracho o ladrón. Con esos, ni comer. Pues ¿por qué voy a juzgar yo a los de afuera? No es a los de adentro a quienes vosotros juzgáis. A los de fuera Dios los juzgará. Arrojad de entre vosotros al malvado. Aquí menciona San Pablo una carta que él había escrito a los Corintios. Como ustedes ven, esta primera carta a los Corintios, por tanto, no es la primera carta en absoluto que Pablo escribió. Eso mencionábamos al hacer la introducción a la carta. Exactamente, ustedes podrán recordar. Aquí menciona pues que les había escrito una carta y en ella él les había hablado de este problema de los pornis, como se dice acá, es decir, de los impuros, de los que abusaban del sexo, de los que tenían un mal comportamiento en ese campo, que como les explicaba, los abusos sexuales se llaman en griego pornía. Pues bien, en esa carta Pablo les decía que no se mezclaran con los impuros. Se ve que los corintios habían entendido mal ese consejo del apóstol o esa orden del apóstol de no mezclarse con los impuros. Lo habían entendido mal porque les parecía que era con los impuros del mundo. Y ustedes ven pues que, como dice aquí el apóstol Pablo, si los corintios no se iban a mezclar con los impuros del mundo, pues tendrían prácticamente que vivir solos. Es imposible. Se ve pues que por medio de los de Cloé le preguntan a San Pablo o le dicen a San Pablo que es imposible cumplir lo que él les dijo, porque eso no es mezclarse con los impuros, resulta imposible, dado que aislarse completamente. Lo que dice él aquí, pues si yo hubiera estado hablando de eso, si yo hubiera hablado de los impuros del mundo, de los impuros de afuera, es decir, no de los impuros dentro de la comunidad, sino fuera de ella, ustedes tendrían que salir de este mundo. De modo que le entienden mal lo que él dijo en la primera carta y por eso entonces él aquí intenta corregirlos. Él no hablaba pues en su carta de los impuros, como dice él, tu cosmo tuto de este mundo, o de los pleonectes, como dice aquí, de los avaros, es decir, de aquellos que recogen dinero sin ton ni son y nunca finalmente acaban de recoger lo que quieren, o de los arpaxin, como dice acá, es decir, de los ladrones, o finalmente también de los idólatras. Es extraño que, pues si no estaba hablando de los impuros de este mundo, o de los avaros de este mundo, o de los ladrones de este mundo, o de los idólatras de este mundo, sino de la comunidad. Es extraño que en la comunidad de Corinto pueda haber ido, sobre todo pues uno entiende que impuros pues pueden existir. Avaros también. Y también que existan, por ejemplo, ladrones, pero idólatras. Eso quiere decir pues que la figura que se presenta acá de la comunidad de Corinto no es ni mucho menos ideal. Noten ustedes, queridos oyentes, a veces uno piensa que la iglesia cuando nació era como un modelo, sobre todo cuando uno lee esas páginas de Lucas en Hechos de los Apóstoles, hablando de la comunidad de Jerusalén, que dice que eran un corazón, un solo corazón y una sola alma. Que todo lo compartían. Exacto. Que dejaban sus cosas y se entregaban a que vivían en comunidad. En oración y miles de cosas. Uno digamos, se forma una figura idealizada. Que la primera comunidad debe haber sido pues la primera comunidad, tal cual. Sí sería, Pili, yo pienso, pero fíjate que en esa misma comunidad de Jerusalén también se cuenta el caso del tal Ananías y su esposa Zafira, que quisieron defraudar a los apóstoles, engañar a la comunidad y engañarlos a ellos. De modo que, y en esto, queridos oyentes, yo quiero enfatizar, nunca la iglesia, ni siquiera el primer grupo, fue un ideal. Lucas lo pinta como un ideal, no tanto porque lo hubiera sido, sino porque él siente, digamos, debía ser así. Que debía ser así y que en alguna forma todas las iglesias deberían luchar por ese ideal. Pero ustedes ven la de Corinto es tremendo, ¿no es cierto? Pablo habla, por tanto, de que allí hay impuros, que hay avaros, que hay ladrones, y no solamente son idólatras, y uno se admira, idólatras. Pues sí, fíjense, el ambiente de Corinto era un ambiente religioso, digamos, muy complicado. Había muchas religiones y muchas sectas, entre ellas sectas, digamos, claramente idolátricas, donde se practicaban cultos idolátricos. Entonces los corintios salieron de esos grupos
y entraron al cristianismo, pero muchas veces, seguramente atraídos o por recuerdos del pasado, tal vez se vinculaban otra vez a esos grupos, volvían a alguna reunión o en cualquier circunstancia pública, tenían que participar en algún culto dudoso y de sabor idolátrico. De modo que aún en ese campo no había entre los corintios al menos totalmente, una clara conducta en el campo religioso. Había, digamos, vacilaciones religiosas muy profundas. O también una clara pertenencia. O sea, de pronto estaban ahí y no estaban. Exactamente. Estaban como en los buses, que se montan, estrujan y se bajan. Y se bajan, así. Pero no, que no llegan hasta donde debe ser. Yo no quisiera pues que usted interpretara mal esta comparación, pero la voy a hacer. No quiero decir con eso pues de que hablar de idólatras, ¿no? Pero por ejemplo a veces una persona católica pasa por un templo evangélico y dice voy a entrar, voy a ver qué es eso, y se mete allá. ¿Ve? O lo mismo puede pasar con un evangélico, ve un templo católico, voy a entrar y entra, y aún puede orar cuando el ambiente, por ejemplo, es propicio. En fin, yo no estoy hablando claramente pues de idolatría en estos casos, pero ustedes ven cómo puede haber ciertas mezclas religiosas en un punto o en el otro. Pero yo sí le digo un ejemplo claro, por ejemplo, de idolatría dentro de nosotros los cristianos. Cristianos que se leen la mano, que van a donde brujos. Ah, sí, sí, eso sí es y muy siguen común. siendo cristianos. Sí, sí, se siguen llamando cristianos. Lo que pasa, Pili, es que en ese campo, pues yo no estoy de acuerdo con eso, ciertamente. Pero muchas veces la gente no le para muchas bolas a eso y lo hace casi como por diversión. Por ejemplo, es que leer el tabaco, leer no sé qué, lo hace casi como por reírse. Mucha gente le dice a uno, padre, yo hice eso como por curiosidad nada más. Yo no estoy hablando pues aquí de idolatría en sentido estricto, pero de todas maneras no le queda bien a un cristiano recurrir a ese tipo de cosas. No le queda bien. De todas maneras, pues en Corinto había de todo. Digamos, esa comunidad era como un verdadero sancocho. De todo había. Había avaros y había ladrones y había idólatras y sobre todo había, como dice aquí, porni, es decir, gente de malas costumbres en el campo sexual. Pues bien, Pablo en el versículo 11 les dice entonces que ahora sí les escribe que no se mezclen con alguien o con la gente que diciéndose cristiano, es decir, llamándose hermano, como dice él, sea o pornos, es decir, que sea un impuro, o sea un avaro, o sea un idólatra, o sea un calumniador, o sea un borracho, o sea un ladrón, que con esos ni siquiera comer conjuntamente. Oigan bien esa frase de Pablo, el versículo 11. Dentro de la comunidad cristiana, con cristianos, es decir, con alguien que se llame hermano, que sea cualquier cosa de esas, ni siquiera comer conjuntamente. Ayer le decía yo una frase que puede ser en este sentido, en comparación con las situaciones de hoy, muy impactante. Hoy en día, uno de los, llamémoslos, de los requisitos del mundo moderno para poder vivir en paz con todos es la llamada tolerancia. Ser uno tolerante, aguantar uno todo, en fin, no escandalizarse ante nada. Esto sería escandalizador para los que están promoviendo o no la tolerancia. Sí, claro. Ustedes ven que la comunidad cristiana primitiva no eran en el fondo tolerantes. ¿Ve? Pablo prácticamente les dice que ni siquiera comer con un hermano, con un cristiano, si ese hombre se vuelve un impuro o un avaro o un idólatra o un calumniador o un borracho o un ladrón. Ni siquiera comer, dice él, ni siquiera comer. La disciplina, por tanto, en las comunidades paulinas, y yo pienso, no solamente paulinas como decíamos ayer, sino en general cristianas, era más bien rigurosa, era rigurosa. Y eso se debe tal vez, aunque no exclusivamente, se debe a las circunstancias mismas del origen de las comunidades, ¿ve? Como vivían en un ambiente tan hostil, tan adverso, ellos se proponían realmente distinguirse de los que estaban afuera, como lo dice aquí enseguida San Pablo. Por tanto, había una clara distinción entre los de adentro, es decir, los cristianos, y los de afuera. Después también va a ser uno, o sea, más adelantico, cuando veamos pues un pasaje de Corintios en que le hace poner a las mujeres el velo, pero era por un motivo, para distinguirse claramente del culto, no el culto pagano, ¿sí? Que no era un culto pagano, sino que era un culto completamente distinto. Entonces, fíjense ustedes en esto. Hoy en día
fíjense en la situación misma, por ejemplo, acá entre nosotros de la Iglesia Católica, o de amplios sectores, por ejemplo, evangélicos en países, digamos, de mayoría evangélica, por ejemplo, en Alemania o en Estados Unidos. ¿Qué sucede? Que realmente los de dentro equivalen a los de fuera, es decir, en tal forma se ha desdibujado, por ejemplo, entre nosotros el carácter, la identidad católica de la gente, o por ejemplo en un país evangélico como Estados Unidos, la identidad de los evangélicos mismos, en tal forma se desdibuja, en tal forma se vuelve, se diluye, que prácticamente no hay diferencia, ¿no? Tanto, a ver, si estoy entendiendo, tanto que las personas le dicen, mataron un cristiano ahí. ¿Sí? Y es para distinguirlo no de uno no cristiano, sino de un animal. De un animal. De un animal, para distinguir. Mataron, iba un señor con su perro. Mataron al perro y al cristiano, es decir, al perro y al señor. Es decir, un cristiano que mataron significa un ser humano. Hoy en día, pues, entre nosotros, por ejemplo, cojamos la situación católica. Los católicos, ¿quiénes somos? Somos el 90% o quizá un poco más del pueblo colombiano. Y la mayoría, si San Pablo viniera en este momento, no los llamaría los de dentro, sino los de fuera, porque es que la mayoría, siendo de dentro, se comportan como si fueran de fuera. Y si los de dentro vamos a excluir a los de fuera, prácticamente entonces quedarían excluidos de la iglesia. ¿Quiénes? Pues el 70 o 80% de la población. ¿Por qué? Porque estamos llenos de impuros y de idólatras y de avaros y de ladrones y de borrachos. En fin, si realmente hiciéramos esto, no, es decir, la situación sería tremendamente grave. Por eso, en estas circunstancias tan especiales, ¿no?, de la sociedad moderna, más bien se habla de tolerancia. Es decir, uno debe ser capaz de aguantar cualquier cosa, de no reaccionar ante situaciones. No así pues en la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva, prácticamente, como ustedes ven aquí, la tolerancia brillaba casi por su ausencia. A un hermano que fuera, digamos, que tuviera cualquiera de estos vicios, pues inmediatamente lo sacaban, con ese ni siquiera comer, como dice aquí pues claramente y explícitamente el apóstol. Pablo en Romanos hace una lista como más clara de lo que está señalando acá, porque yo te decía aquí entre cortinas, nosotros podemos señalar a los avaros, a los idólatras, pero digamos la lista que hace Pablo en Romanos, claro. Sí. Romanos 1:29, dice, llenos de toda injusticia, perversidad, codicia, maldad, henchidos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaño, de malignidad, chismosos, detractores, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes a sus padres, insensatos, desleales, desamorados, despiadados. Fíjense ustedes en esa lista de romanos, pues, con las cuales pues San Pablo comenta la situación de pecado del mundo pagano, cómo se amplía la lista de aquí de 1 Corintios. Y una cosa que resulta en alguna forma pues como impactante en Romanos, es que en esa listita no aparecen explícitos los vicios sexuales. Los vicios sexuales se hacen en el mismo capítulo primero, pero antes se habla de ellos, los aclara antes. En la lista ya no los presenta. Aquí pues Pablo utiliza pues una lista digamos de vicios. En este caso no son los vicios los viciosos, la gente pues, que practica esos males. Eran muy comunes en la antigüedad este tipo de listas. Aparecen, por ejemplo, en literatura cristiana frecuentemente, en Pablo también aparecen en literatura cristiana no paulina, y aparecen también en literatura estoica, es decir, de la filosofía popular de la época. Aparecen este tipo digamos, de vicios o de viciosos. Se usaban esas listas y prácticamente eran casi estereotipadas, es decir, tenían como los mismos elementos. Por ejemplo, hay 3 elementos que recurren en muchas de las listas, y son, por ejemplo, la pornía, la acatarsia y la pleonexia, que son, la pornía es pues los vicios de tipo sexual en general, o fundamentalmente la prostitución. Luego la acatarsia, que es también lo sexual, pero en el campo más bien de la inmoralidad, otro tipo de inmoralidades. Luego la pleonexia, que es la avaricia. Esas 3 pues son como los vicios capitales, ¿no?
contra los cuales hay que luchar. Pero a mí me gusta que Pablo lo amplíe, porque, a ver, nosotros podemos señalar al idólatra, claro. Podemos señalar al avaro, claro. Claro. Al borracho, claro. Al impuro, calumniador. claro. Y yo sigo siendo de las que no son, pero si soy chismosa, envidiosa, ¿sí me entiendes? No Desleal. sabía, Pili, ¿desde cuándo acá? Estoy diciendo así, y ¿Sí? seguramente que también lo soy. Porque es que somos... No, con seguridad, yo no te estoy diciendo nada. Yo digo que con seguridad nosotros como señalamos de fácil al otro, ¿sí? Es más fácil señalar lo grave. Y qué tan grave, por ejemplo, es que al decir un chisme se dañe la moral de una persona. Y incluso puede ser peor que lo otro. Es como el cuento famoso de, pues es un cuento, entiéndeme bien, de los 3 sacerdotes que fueron compañeros en el seminario y que hacía muchísimos años que no se veían ni se encontraban. Y empezaron a comentar de la vida y dijo el uno, pues vea, no, lo mío, pues ustedes saben, me conocen del seminario. A mí siempre me ha gustado el traguito y por ahí de vez en cuando me tomo mis guaritos. Y el otro decía, pues ustedes saben que la debilidad mía siempre ha sido de las mujeres y he tenido por ahí aventuritas. Y el otro dijo, ajá, con que la cosa así, pues ustedes saben del seminario que yo soy chismoso. Y ya mismo salgo con el señor obispo. Ya mismo voy a contarle al señor obispo. Pobrecito. ¿Cómo le parece, Pili? Padre, esto dice San Pablo para decir que, y lo que tú estás señalando ahorita, que tan difícil es para nosotros apartarnos de eso, ¿no? Mire que también a los estoicos, como tú estabas señalando, pues eso es una lucha como para toda la vida, eso lo decías ahorita. El ser es como crecer siendo, ¿no? Exactamente. Es decir, el ser es un deber ser. El ser es algo que se nos da y al mismo tiempo algo por hacer. Esta terminología es clásica en la fenomenología existencial moderna, es decir, en la filosofía procedente, por ejemplo, de el mismo Sartre, por ejemplo, o en Heidegger y en grandes autores de este siglo. El ser, por una parte, es tarea y al mismo tiempo es presupuesto. Presupuesto y tarea. Santa Teresa... Algo dado y algo por hacer. Santa Teresa señalaba una vez en su escrito acerca de su vida una frase que a mí se me quedó como grabada, hermosísima. Decía, me cansé primero yo de pecar que él de amarme. El Señor nos ama así. Él decía, ¿por qué se fijó en mí? ¿Por qué precisamente en mí como soy? Y ella dice, eso es gracias al Señor porque Él es el que nos ayuda a salir de ahí. Pero no quiere decir que somos santos de la noche a la mañana, que es tan fácil ser santos. No, sino que... es decir, en razón o por causa de la muerte del Cordero Pascual Jesucristo que fue inmolado, como dice Pablo, nosotros hemos sido santificados. Pero esa santificación es al mismo tiempo un regalo de Dios y una tarea por cumplir. Por eso Pablo habla de los ázimos de sinceridad y de verdad. Es decir, uno tiene que mostrar viviendo la realidad que Dios le dio. Hay unas lenguas donde, digámoslo así, los términos permiten captar profundamente o expresar profundamente estos contenidos. Por ejemplo, en alemán, regalo se dice Gabe, y tarea se dice Aufgabe. Es decir, el don de Dios se convierte en la tarea de la vida. Uno tiene que hacerle justicia a lo que Dios le dio viviendo y comportándose. Por eso, por ejemplo, en Romanos capítulo 12, en los primeros versículos, en una forma hermosísima, dice San Pablo que el culto que un cristiano le rinde a Dios es su propia existencia, es su propio vivir, cuando vive conforme a la norma del Espíritu que ha recibido. Y después también, ¿sabes qué figura me parece hermosísima? Somos el aroma agradable que sube hasta donde ya ven. Exactamente. Pero yo quisiera señalar algo que es como de la vida práctica. Para nosotros es difícil el tratar, pero no imposible. O sea, no imposible tratar de ser lo que Pablo dice, panes ácimos, panes puros, panes que van hacia la santidad, a pesar de que nos equivoquemos y metamos las patas cada rato. Los corintios, pues, pensaban que cuando Pablo, en la carta anterior de la cual habla aquí él, les decía que no se mezclaran con los impuros, pensaban que se trataba de los impuros del mundo. Pablo les dice en el versículo 12, pues, después de estos comentarios que hemos hecho, les dice, pues, a mí no es conmigo juzgar a los que están fuera, más bien os toca a vosotros juzgar a los que están dentro. Dice, trata
de mirar hacia adentro de la iglesia, de no juntarse pues con los que siendo cristianos viven en ese tipo de vicios que él acaba de mencionar y seguramente también en nosotros, es decir, de irlos excluyendo de la comunidad. Pablo dice en versículo 13, a los de fuera Dios mismo los juzgará. En cambio, nos toca a nosotros, siguiendo la palabra del Deuteronomio 7:22, nos toca a nosotros quitar el mal del medio nuestro. De modo pues que San Pablo concluye este pedacito con una cita del libro de Deuteronomio, una cita que ocurre en varias partes del libro. Según estudios hechos sobre esa formulación, quitad el mal de en medio vuestro o de en medio de vosotros, esa formulación consulta originalmente el derecho tribal, el derecho de los grupos tribales. ¿Por qué? Porque una comunidad tribal, digámoslo así, para poderse sostener, para poder conservar su cohesión, para poder conservar su solidaridad, necesitaba guiarse por normas muy claras. De modo que cuando alguien del grupo tribal incumplía cualquiera de las normas fundamentales que hacían posible y fructuosa y pacífica la vida del grupo, entonces lo sacaban. Por ejemplo, al asesino lo sacaban, en fin, a un montón de personas que hacían, digamos, difícil o imposible la vida solidaria y la vida fructífera del grupo humano. Que lo sacaban. O incluso los que cambiaban el mensaje también. Tergiversaban el mensaje. Por ejemplo, entonces en esos contextos se usaba la fórmula, quitad el mal de en medio de vosotros. Y esa formulación, no recuerdo exactamente, hay un exégeta reciente que estudia la formulación y que trae más o menos esta explicación que yo acabo de darles. Yo leí un artículo hace tiempo sobre ese tema. Tengo en este momento clara la idea, pero no tengo claro el autor, no me llega a la mente. En todo caso decía eso, que la formulación pertenece al derecho tribal, al derecho de los grupos tribales. Padre, ¿y no pertenece también al derecho de los fariseos? Como a ver a Esteban, ¿por qué lo lapidaron? Sí, claro. Lo que pasa es que luego Israel toma esta formulación originalmente tribal y la aplica al pueblo y dentro del pueblo de diferentes circunstancias. Luego Pablo la toma también de Israel y la aplica en este caso. Es decir, cuando un cristiano o alguien, como dice él, que se llame hermano, es decir, que sea un cristiano, se comporta así, entonces hay que sacar. Con él ni siquiera comer, como dice él. No estamos para juzgar a los de fuera, no nos toca juzgar, digamos, a los no cristianos, pero dentro de la comunidad sí nos toca, como dice él, juzgar. Ahí sí. Pero el Deuteronomio hablaba era de matar, no era como de sacar, era de matar. Sí, claro. Lo señala en dos, en 13:6 y 17:7. Claro, se aplicaba la pena de muerte. Aquí, evidentemente, el cristianismo, a Dios gracias, pues no tiene esos alcances de emplear la pena de muerte sino simplemente se ejercía pues una verdadera, pues, un verdadero principio jurídico que consistía, o que se expresa jurídicamente, que consiste en sacar a ese tal del medio de la comunidad, ¿no es cierto? No matándolo como hacía el antiguo derecho tribal. Por ejemplo, si alguien, por ejemplo, era un violador, pues lo mataban, ¿no es cierto? O un asesino, lo mataban también. Extirpad el mal de medio vuestro. En ese caso se aplicaba la pena de muerte. El cristianismo no lo entiende, y San Pablo no lo toma en el sentido de aplicar la pena de muerte, sino más bien de, como decíamos, de excomulgar, es decir, sacarlo de la comunidad. Con ese tal ni siquiera comer, como dice él, no mezclaros con esa gente, que es lo que otro término que él emplea en este contexto. Padre, yo le pregunto algo. Y en base a esto, no mezclarnos con aquella gente, no nos estamos muchas veces y en muchos casos, entonces no nos metemos con los del mundo porque no, dice ahí no. Y ahí dice San Pablo claramente, usted si quisiera sacar del medio a todas esas personas tendría que aislarse del mundo. Exactamente, y no nos aislamos del mundo. Y hay personas que se están aislando del mundo. Se están aislando del mundo porque es difícil convivir, porque es difícil tener los mismos criterios. Y dígame aquí, ¿quién va a salvar a los del mundo si los que no están en el mundo están todos junticos ahí? Imagínate, Pili, esto. Realmente la voluntad de Dios, San Juan, en el discurso o en el famoso oración de Jesús,
en el capítulo 17 del Evangelio, dentro de la cena de despedida, lo dice. En el versículo 15. Ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Dice, no te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Exactamente. Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Por tanto, nos toca estar en el mundo, es decir, nos toca allí. Es allí donde nosotros debemos vivir nuestra fe y también ejercer, digamos, el testimonio y el apostolado de nuestra fe. Por ejemplo, cuando Pablo lo hizo en Corinto, pues tuvo que ponerse en contacto con los que eran en ese momento impuros y avaros y ladrones y sinvergüenzas. Y de esa gente fue donde él sacó cristianos. Y con ese criterio puede decir, imítenme a mí, sean como yo. Entonces, con ese mismo criterio toca entonces en el mundo uno tener contacto con ellos y en el contacto con ellos dar un testimonio cristiano de vida y al mismo tiempo ejercer una labor apostólica de consejo, en fin, aún de llamamiento a la comunidad. Como decíamos hace un ratito, fíjense, en este momento, a un cristiano, digamos, consciente y practicante, le toca prácticamente actuar en el mundo con cristianos que más parecen ser de fuera que de dentro. Es decir, en este momento la misión nuestra cristiana, que nos hace tocar a impuros y a avaros y a ladrones, en realidad está tocando a cristianos, porque son cristianos ya no practicantes, prácticamente indiferentes de su fe. Es decir, estamos nosotros en una condición prácticamente de misión, estamos haciendo misión dentro de nosotros mismos. Por eso yo pienso que es en esta nueva circunstancia donde hoy en día cabe lo que modernamente se suele llamar tolerancia. Es decir, si nosotros somos intolerantes dentro del mundo, precisamente porque los impuros y los avaros y los tales son también cristianos, si somos intolerantes prácticamente cerramos el camino desde nosotros, de la gracia de Dios hacia ellos. ¿Por qué? Porque nos apartamos y entonces ¿a quién le vamos a dar testimonio si no tenemos contacto con nadie? Si siempre mantenemos dos piedras en la mano para ofenderlos y para decirles cosas, entonces ¿a quién vamos a transmitirle una llamada a una nueva vida, a una posibilidad, digamos, de una vida más digna, más alta y más hermosa delante de Dios? ¿A quién? Yo pienso, pues, que aún la tolerancia actualmente es una condición del mismo ejercicio de la misión, digamos, que hoy en día se hace con los de dentro que están afuera, porque esa es la circunstancia que nosotros estamos viviendo. Y quien esté viviendo una vida de santidad, de entrega, porque los conozco también, personas que van hacia la santidad y que ponen todo su empeño y se nota porque son una lámpara encendida, pues hacer lo que Jesús decía, no se pone una lámpara para ponerla debajo de la mesa, sino para que esté encima de la mesa iluminando, que tengan la valentía de que con su testimonio puedan convertir a las personas. No tienen que compartir lo malo, no compartan lo bueno. En el tiempo de Pablo, pues los límites entre la comunidad cristiana y los de fuera eran claros, eran evidentes. Y a veces algunos de dentro empezaban a vivir mal y entonces prácticamente los sacaban para afuera. Los sacaban, ¿no es cierto? Hoy en día los límites entre los de dentro y los de fuera son difusos e imperceptibles. Por eso hoy en día nos toca a nosotros actuar en una forma diferente a como en el tiempo de Pablo había que actuar. ¿Por qué? Porque hoy las fronteras de la iglesia no se notan, prácticamente no se notan. Uno tiene que evangelizar hoy en día, prácticamente dentro de la iglesia, a gente indiferente, a gente que no pertenece o que no tiene su corazón puesto, digamos, en el núcleo de la iglesia, sino que prácticamente está en la frontera o aún está fuera de la frontera de la iglesia. Hay mucha gente que no puede recibir una palabra explícita de evangelio, sino que uno tiene que conformarse, aunque esa gente sea nominalmente cristiana, uno tiene que conformarse con al menos abrirle un caminito, abrirle un horizonte para poder mirar hacia Dios, porque ni siquiera Dios está en forma explícita en el horizonte de esa vida. Ustedes ven pues la situación que hoy en día afrontamos. Pablo no tuvo que afrontarla así. Pablo le tocó una situación diferente, un mundo pagano, y dentro del mundo pagano unos cristianos. Por tanto, él sabía muy bien quiénes eran los de fuera y quiénes eran los de dentro. Tenía que notarse mucho porque entonces eran como antorchas encendidas claramente. Exactamente. Hoy en día las cosas son diferentes.
continuación podemos seguir, padre. Sí, Pili, yo creo que ya aquí, en el capítulo quinto, que ya terminamos, Pablo pues trata el tema del incestuoso, luego hace una exhortación general con base en la comparación entre la masa y pues la comparación de la masa y de la levadura, y luego finalmente vuelve a empatar con el tema de los impuros y añade otro tipo de vicios o de viciosos, y así termina el capítulo. En el capítulo sexto, Pablo ya toma otro asunto, el asunto de los procesos judiciales que cristianos hacían contra cristianos en tribunales paganos. Se ve que fue otra información de los de Cloé, de modo que los de Cloé le contaron a Pablo muchas cosas, le contaron lo de las divisiones, luego le contaron lo del incestuoso, luego le dijeron que no sabían eso de separarse de los impuros, de que cuáles impuros se refería, que tenían entonces que salir de este mundo, porque este mundo estaba lleno de impuros, y finalmente le contaron que también había cristianos que tenían asuntos judiciales pendientes contra cristianos ante tribunales paganos. A ver, ellos resolvían sus problemas, nosotros lo dijimos en la introducción, pero no sobra repetirlo. Ellos tenían sus problemas entre cristianos y lo resolvían entre ellos mismos. Ajá. Problemas simples. Deberían resolverlo entre ellos mismos, ¿no es cierto? Pero había unos que no, que se iban por de un juez pagano a resolver. Ellos resolvían, por ejemplo, si tenían una casa arrendada y entonces no le pagaban el arriendo, si habían comprado una cosa y les las había quedado debiendo, ellos se sentaban a la mesa y arreglaban, hermano, qué fue lo que pasó, a ver, dígame. Y en cambio aquí está diciendo, se iban a donde los jueces, o sea, ante las autoridades romanas, y, pues, o de la ciudad en la que estaban, a resolver sus problemas. Fíjense, este tema, ustedes ven, continúa lo que antes habíamos dicho, esa diferencia clara que ve San Pablo entre los de dentro, es decir, los cristianos y los de fuera, es decir, los no cristianos. Y aún se coloca aquí, digámoslo así, la problemática de la Iglesia ante el Estado, ante las instituciones, digamos, de tipo civil, las instituciones civiles judiciales. Aquí pues se toca todo ese tipo de problemas. Empecémoslo a leer en el capítulo 6 de la primera de Corintios, versículo 1. Cuando alguno de vosotros tiene un pleito con otro, se atreve a llevar la causa ante los injustos y no ante los santos. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si vosotros vais a juzgar al mundo, ¿no sois acaso dignos de juzgar esas naderías? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Y cómo no a las cosas de esta vida. Aquí pues Pablo se refiere a un caso concreto que seguramente en Corinto se podía repetir. Cuando alguien de vosotros, dice él, tiene un asunto, pragma, contra otro y lo lleva a un tribunal pagano, a un tribunal no cristiano, para que sea juzgado. Ahorita Pili ponía un ejemplo, un cristiano le arrendaba una casa al otro y el otro no le pagaba, entonces en lugar de arreglar como hermanos ese litigio entre ellos dentro de la comunidad cristiana, el hombre se iba, el que no recibía su arrendamiento se iba a donde un juez y demandaba al otro. Es como un ejemplo nada más. Noten ustedes acá la terminología que usa Pablo. Recuerden ustedes que llamaba a los cristianos los de dentro, y eso, los de dentro, y los de fuera, y exo. Los de exo se dice en griego fuera, y eso se dice en griego dentro. Aquí va a llamar a los paganos los injustos. Porque lo llama Adiki. Sí, es fuerte. Y en cambio, a los cristianos los va a llamar los santos. ¿Ven? Los injustos equivale pues a los paganos, por tanto a los de fuera. En cambio los santos son los cristianos, los de dentro. Es la terminología. Pero yo tengo otro de Pablo. Que utiliza. Sí, tengo Romanos 13, versículo 1. Sométanse en todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas. Sí, lo que pasa es que allí Pablo habla, digámoslo así, del valor del Estado en general,
mirando las cosas en otra perspectiva. Como más respetuosamente. Sí, aquí está mirando en perspectiva, digamos, dentro de la comunidad cristiana. Es decir, dentro de la comunidad cristiana, desde dentro, los de fuera se ven a otra luz. Desde dentro, los de dentro se llaman santos, agi, dice él. En cambio, los de fuera se llaman adiki, los injustos. Es la terminología que usa, es un poco fuerte. Ustedes ven pues que, les decía yo, que no es nada tolerante el cristianismo primitivo. Era demasiado clara la distinción entre los de dentro y los de fuera. Las fronteras de la iglesia estaban perfectamente demarcadas. Hacerse cristiano era dar un paso de fuera adentro completo, que le determinaba a uno absolutamente la vida. Y por tanto, cuando uno dentro empezaba a revivir las cosas de fuera, lo sacaban. Cuando se volvía impuro, tal cosa y tal otra, va afuera otra vez, ¿no es cierto? Lo que estamos viendo en este pedacito. Así eran las comunidades paulinas originales. En todo caso, dice él, teniendo pues alguien un caso judicial con otro, entonces se atreve ese a llevar ese caso para ser juzgado ante los injustos y no ante los santos, dice él. Es decir, él se admira de que eso ocurre. Quiere decir, por tanto, él que los cristianos deberían arreglar sus asuntos dentro del grupo mismo. Es decir, que el grupo mismo debería, en alguna forma, poseer, si no, pues, instancias constituidas, al menos personas de calibre, de cierta capacidad, para ayudar a los hermanos a discernir en este tipo de cuestiones. ¿No podría ser pensar que los de fuera, los del mundo, no sabían de la justicia de Dios y no podrían juzgar en esa medida? Podrían saber, como señala en Romanos, a ver, lo constituido administrativamente, podríamos decir, lo que es manejar una ciudad, eso lo pueden saber, pero lo que es justicia de Dios ellos no lo pueden saber. No, ciertamente no, y sobre todo que más adelante va a decir que un criterio para ver las cosas desde adentro de la iglesia son las bienaventuranzas, y es el sermón de la montaña. Ante lo cual los de fuera prácticamente se quedan simplemente absortos. Viendo exactamente. Chispas, y más adelante no tiene nada que ver. Pablo va a aludir más adelante a ciertas palabras de Jesús que nosotros conocemos en el contexto del sermón de la montaña. Se ve que Pablo sí conocía las posiciones de Jesús y alude a ellas. Pablo pues no escribe un evangelio como el de Mateo o el de Marcos, pero que conocía la predicación de Jesús al menos en globo y aún a veces está en detalle. Ciertamente así era. En todo caso él dice pues que él fundamenta una pregunta que hace, o en dos preguntas que se hace en el versículo segundo, él fundamenta este hecho de que está mal pues que alguien teniendo un asunto judicial con otro lo lleve ante los injustos y no más bien lo trate ante los santos, es decir, dentro de la comunidad. Y él dice, ¿es que no sabéis que los santos juzgarán el mundo? Es decir, los cristianos juzgaremos el mundo, dice Pablo. Es que no sabéis, se ve que esa enseñanza de que juzgaremos el mundo, digámoslo así, era una enseñanza general, que todos los corintios debían saber. ¿Sí? Es interesante, fíjense, por una parte, pues llama a los cristianos los santos. Acuérdense que una vez cuando estudiamos esta misma carta les decía yo que los santos aquí no son los santos canonizados del cielo, San Francisco, Santa Gertrudis o San Agapito, sino que somos los cristianos. Por el bautismo somos santos porque hemos sido santificados. Recuerden eso. Santos somos nosotros, consagrados a Dios, le pertenecemos a Dios. Ser santo significa, digamos, ser sacado de la esfera de lo profano y ser colocada en la esfera de lo sagrado, de la pertenencia, de aquello en lo cual Dios ejerce dominio inmediato. Pertenecemos a Él. Pues bien, estos santos, es decir, nosotros juzgaremos el mundo. Hay palabras de Jesús que en alguna forma van por el mismo lado. Dice por allá Jesús en alguna parte del Evangelio que los cristianos, sus seguidores, juzgarán las 12 tribus de Israel. Posiblemente esta convicción paulina de que juzgaremos el mundo, digamos, proviene de esa convicción que tenía Jesús. Sin embargo, fíjense, aquí el juicio del mundo por parte de los santos es futuro. Sí, ocurrirá, ¿sí? Pero ¿por qué ellos? Porque nosotros. ¿Te acuerdas cuando leíamos antes, mi juez es el Señor? Es como si fuera el Señor el que fuera a hacer el juzgamiento. ¿Por qué involucra los santos? Porque cuando venga el Señor, el que juez ciertamente es el Señor, y Dios también, lo dice en el mismo texto. Dios dará a cada cual lo que se merece, dice. Pero cuando Dios haga ese juicio universal y final, nosotros
los cristianos, los santos, estaremos incorporados al juicio de Dios, aún como jueces del mundo, y no jueces de nosotros mismos, sino del mundo. Es decir, finalmente la sentencia la dará Dios, pero nosotros juzgaremos el mundo, y no solamente el mundo, sino que aún a los mismos ángeles juzgaremos. Se dice más adelantito, léete por damos en el versículo 3. Dice, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Sí, no solamente pues juzgaremos el mundo en el juicio final de Dios, sino que también a los ángeles, y a los ángeles caídos, y a los que solemos llamar los demonios. ¿Ve? También juzgaremos a eso. Es decir, los cristianos han de tener parte en el papel judicial del Señor y de Dios. Al final participaremos en eso. Es decir, si entonces Dios nos dará parte en su papel de juez, ¿acaso podemos nosotros negarnos a comprender que también ahora entre cristianos debemos ser jueces cuando hay algún asunto? Incluso dice naderías. Exacto. Él dice, pero ¿por qué no empiezan por las cosas pequeñitas? Si vamos a juzgar al mundo, ¿por qué no empezar por las cosas pequeñitas? Exactamente. Es decir, si vamos a ser jueces junto con Dios al final, ¿por qué negarnos ahora o pensar ahora que no podemos juzgar entre cosas pequeñitas? Pablo habla aquí de criterion elagiston. Criterion elagiston significa, digamos, procesos judiciales pequeñísimos, mínimos. Digámoslo así, que fulano de tal le quitó el sombrero a fulanita, o que, en fin, cualquier tontería de esas. En detalles tan pequeños, pues, somos competentes. Si vamos a ser competentes para el juicio del mundo y para el juicio de los ángeles, ¿cómo pues no vamos a sentirnos competentes también para el juicio de cuestiones mínimas y sin importancia? Es lo que San Pablo les dice en este momento a los corintios. Hemos llegado al final. Gracias por estar con nosotros. Los acompañamos el Padre David Kapkin y Pili Pérez. Que el Señor los bendiga.